Ya nos conectamos a Facebook. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de los santos de Facebook. Amén. Como la Iglesia Génesis, las llaves del reino, está ubicada en la cuarta sección del Levitón, Pastor Ernest Rieri. Amén. Yo quería hablar hoy de Elías. Lo que pasó con Elías después que mata 450 baales. Que se sale Betsabé, que era la esposa de David, la que él tomó, que era la mujer de Urías, y está Jezabel, la reina, la pagana, que cuando Elías mandó los 450 baales, la amenazó de muerte. El país se mete a una cueva. Y en varias ocasiones él pensaba que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios se le iba a manifestar. Primero fueron ángeles y le servían comida. Pero cuando el Espíritu Santo se le manifestó, el ángel de Jehová, se le manifestó, ahí es que él sale de la cueva porque fue un silbido apacible. Amén. Pero hoy yo quiero hablar. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿En qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? A las 3:45 me dieron ese tema. Y ahorita estaba cuadrando el mensaje. Esto es lo que le llaman, ¿cómo es? Cuando el bosquejo. Este es el bosquejo del pastor, texto bíblico. Y a medida que ustedes estaban llegando y conectándose con Dios, el Espíritu Santo me estaba dando los textos bíblicos y lo que añadirá, ellos se los haré saber. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿En qué consiste? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted tiene el bautismo del Espíritu Santo? Y hoy vamos a ver y a entender en quién bautiza y qué es el Espíritu Santo. Recordemos que todo comienza en el Génesis, cuando fue la creación del hombre, donde Dios dice hagamos. Hagamos implica que había más de una persona, ¿verdad? Estaba Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Pero Dios dice, le dice a esas tres personas, vamos a hacer al hombre a nuestra, no a mi imagen, sino a nuestra imagen y semejanza. Y crean al hombre a la semejanza de Cristo, que era uno de los tres que estaban allí. Crean al hombre a la imagen de Cristo. O sea, ustedes cargan la imagen y la semejanza a Cristo. Semejanza es que usted es igual a Cristo. Aleluya. Por eso él dice, Jesucristo dice más adelante, que cosas que yo hice ustedes las harán mayor en mi nombre. Porque usted carga la semejanza de Cristo, que es igual a Cristo, que es idéntico a Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Cuando ya Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Cristo, queda una tercera persona. Y esa tercera persona es el Espíritu Santo. Ese era el que se movía sobre el desorden y el caos que el enemigo trajo en Génesis
cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu Santo se movió sobre la faz de la tierra y vio el destrozo que Satanás provocó cuando descendió del cielo, que se rebeló él y una tres cuartas partes de sus ángeles se rebelaron contra Dios y provocaron el caos y el desorden. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Usted carga la imagen y semejanza de Cristo. Usted es igual a Cristo. Tiene la imagen de Cristo y la semejanza de Cristo. Y el Espíritu Santo, más adelante, es el que va a habitar en el hombre. Como dice Pablo, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Amén. Estamos bien hasta ahora, ¿verdad? ¿Cómo comienza el derramamiento del Espíritu Santo? Vamos a buscar en Joel 2. Joel 2. Joel está después de Osea. Esos son libros pequeños. Joel 2, 28. Joel capítulo 2. ...28 al 30. Joel 2, 28 al 30. Esto también se cita luego en Hechos. Pueden buscarlo mejor en Hechos. Hechos capítulo 2. Capítulo 2. Del 16 al 18. Pero yo voy a leerle Joel, que fue el primero que profetizó sobre el advenimiento o la llegada del Espíritu Santo. Lo que pasa es que Lucas, que fue el que escribió Hechos de los Apóstoles, lo menciona en el capítulo 2 cuando es la venida del Espíritu Santo. Y ahí está en el discurso de Pedro, cuando el advenimiento del Espíritu Santo. Y dice en Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda. Ahí está el advenimiento o la llegada del Espíritu Santo en el ser humano. Fue hecho a imagen y semejanza de Cristo para ser templo del Espíritu Santo, y derramaré sobre toda carne. Derramaré mi espíritu, dice Jehová. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán. Esa es la primera de los dones. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros hijos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Quien derrama el Espíritu Santo es Dios. Aleluya. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Estamos hablando ahora el propósito de Dios en el Antiguo Testamento a través del profeta Joel, profeta menor, diciendo que en los últimos, ¿qué dice? Que yo derramaré mi espíritu sobre toda
Recuerde que cargamos la imagen y semejanza de Cristo. Fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Cristo para ser más adelante el templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice Mateo, ¿usted quiere saber quién es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? Vamos a buscar Mateo 3:11. Mateo 3:11. Aquí estamos con Juan en el bautismo de Jesús de Nazaret. Aquí está Juan predicando Mateo 3:11, el primero de los evangelios. Mateo, recaudador, que llamó Cristo, recaudador de impuestos. Mateo 3:11. Está Juan bautizando en el Jordán. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida, atravesó el Jordán? ¿Verdad que sí? El Jordán tiene mucha historia y mucha connotación en el Antiguo y Nuevo Testamento. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Siempre se nos dice arrepentimiento. Lo primero que tiene que tener una persona es arrepentimiento. No puede haber conversión si no hay arrepentimiento. Y Lucas así lo expone en varios textos bíblicos. Arrepentidos y convertidos. O sea que para usted llegar al agua del bautismo, ya usted se tuvo que haber arrepentido para convertirse. El arrepentimiento es fundamental en la vida del creyente. Un creyente que no se ha arrepentido de su pecado, entra y sale, va y viene. Juan dice: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Arrepentimiento de tu pasado, arrepentimiento de lo que tú cargas siendo esclavo del pecado. Y aquí tú te arrepientes y eres libre. Pero el que viene detrás de mí, quiero resaltar que Juan el Bautista es primo hermano de Jesús de Nazaret. Amén. Eran primos hermanos. Digo son, porque Juan Bautista está allá arriba todavía y Cristo también. Pero el que viene detrás de mí, ese es Jesucristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo. Menguó Juan el Bautista y sale la persona de Cristo. Menguó Moisés y salió la persona de Josué. ¿Me están entendiendo? Es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. ¿De quién habla aquí? De Jesucristo. O sea, quien nos bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. Aleluya. Dicho por Juan el Bautista. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿En qué consiste el Espíritu Santo? Efesios 1:3. Efesios 1:13. 13, perdón. 1:13. Les voy a decir lo que dice Pablo en Efesios.
Usted viene a Cristo. Como dice su palabra, venid a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Es un proceso. En ese venir a Cristo hay un arrepentimiento. El arrepentimiento lleva el pasado, tu vida pasada, atrás. Ya no eres la misma persona de antes, ni pretendas ser una vieja persona siendo una nueva criatura. Aleluya. Ni traer los eventos del pasado al presente. Para eso es la sanidad interior. Eso es un proceso que solo lo hace el Espíritu Santo y la persona. Tú te arrepientes y ahí comienza el Espíritu Santo en ti a sacar la vieja criatura y a poner cosas nuevas en ti. Usted se muda a una casa. ¿Qué usted hace en esa casa? ¿La deja en la comodidad de las otras personas que la vivían o usted la cambia a la comodidad suya? ¿Verdad que cambia los muebles viejos por unos nuevos? La limpia. Usted la limpia, sustituye cosas viejas y pone cosas nuevas, porque ahí es donde yo quiero habitar, dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja con hoy, sacando el ayer de nuestra vida. Amén. Pero ¿qué consiste el Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo. Usted acepta al Señor. Usted es una nueva criatura. Se arrepiente de su pasado. Muchos, conforme al proceso, se bautizan. Otros cogen discipulado. Pero usted viene arrepentido, se convierte y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en usted. Se van a manifestar primero que los frutos, porque usted lo van a conocer por sus frutos, no por los dones. Los dones para la edificación de la iglesia. Amén. ¿En qué consiste el bautismo del Espíritu Santo, iglesia? Efesios 1:13 dice, Pablo a los Efesios, en Él, en Jesús, Él lo sustituyó por Jesús, en Jesús también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? La Biblia. El conocimiento de la palabra es la verdad de nuestra vida. El evangelio de vuestra salvación. En la Biblia hay salvación. Tenemos salvación por el sacrificio y la sangre derramada en Cristo por nosotros. Y a través de las Escrituras comprendemos en qué consiste nuestra salvación. Y habiendo creído, fíjese en esto, y habiendo usted creído en Jesucristo, voy de nuevo para ir a lo que es el bautismo, consiste el bautismo del Espíritu Santo. En Jesús también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Cristo es la verdad. Cuando le dice al gobernante, ¿quién eres tú? Y Cristo le dice, yo soy el Rey de Reyes. Y conoceréis la verdad. La verdad es Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es Cristo.
el que te libera. El evangelio de vuestra salvación y ha venido y habiendo creído en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Repito, esto es bien poderoso. ¿En qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? No es en una manifestación de dones. Pablo me dice en Efesios esto: habiendo creído en Jesucristo, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa promesa? La que dijo, ¿quién? Joel, la que manifestó Pedro en el discurso en Hechos 2. La promesa del Espíritu Santo. O sea que tú recibes a Cristo, te arrepientes de tus pecados y automáticamente eres sellado con la promesa del Espíritu Santo. Amén. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Amén. Siempre se ha dicho que el bautismo del Espíritu Santo, la manifestación es lenguas. Siempre se ha dicho. Hay teólogos que reafirman que las lenguas es un don y no es una señal. Que el bautismo del Espíritu Santo, lo dice Pablo, es un sello. Eres separado para mí y yo soy separado para ti. Eres el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo habita. No es en cuatro paredes, es en usted. Amén. El tabernáculo que se hizo en Moisés lo es usted. Gloria a Dios. Cuando llegue el Espíritu Santo y se derrama en Hechos de los Apóstoles, se derramaron lenguas diferentes de fuego. Por eso dice Juan que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quien bautiza en Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. Esa fue la manifestación. Por eso Cristo le dice a los apóstoles: vayan al aposento alto y allí van a recibir al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, porque ustedes van a ser el templo de Él. Y entonces se ha cogido la costumbre de que como descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles, comenzaron a hablar diferentes lenguas. Pues hablaron diferentes lenguas porque el día de Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo, en ese día de esa fiesta de Pentecostés venía gente de diferentes culturas, diferentes idiomas. Y por eso Pedro predica, habla, y todos hablaron en diferentes lenguas, diferentes dialectos, para los que estuvieran allí escucharan que el Cristo crucificado había resucitado. Y se arrepintieron y se convirtieron más de 5,000 personas en esa prédica de Pedro. Gloria a Dios. Siempre se ha dicho que si tú no hablas lengua no tienes el bautismo del Espíritu Santo. ¡Falso!
Conforme a la Biblia, usted tiene el sello y la plenitud del Espíritu Santo. Se te van a manifestar primero los frutos. No se pueden manifestar primero los dones y luego los frutos, porque entonces pasa lo que aconteció en Corintios. ¿Cuál es el primero de los frutos? El amor. ¿Y qué dice Pablo en Corintios? ¿De qué vale que tú hables lenguas y no tengas amor? Santo. ¿De qué vale que tú profetices y no tengas amor? Te van a conocer por los frutos, no por los dones. Y entonces, pastor, yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Tengo que decirle que tan pronto usted acepta a Cristo como su Salvador, usted tiene el sello del Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo lo comienza a llenar, a llenar y a llenar. Se va a manifestar en ti el amor. Se va a manifestar en ti la mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Y luego los dones. Consiste el bautismo del Espíritu Santo en un sello para tener la plenitud del Espíritu Santo en ti. ¿Por qué Dios le dice a Moisés en la forma tan estricta que tiene que hacer mi tabernáculo? Se lo dio con lujo de detalle. Porque Dios quería lo mejor para su presencia. Dios no habita, el Espíritu Santo no habita donde hay desorden. El Espíritu Santo es el primero que establece el orden en la persona. ¿Se acuerdan en Corinto y las cosas que yo hacía ya no las hago más? Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. ¿Por qué no se manifiesta el Espíritu Santo en una persona? Porque muchas veces está el pasado en el presente en la persona y eso contrista al Espíritu Santo. De eso habíamos hablado, ¿verdad? Lo que contrista al Espíritu Santo. Uno, cargas la imagen y semejanza de Cristo y eres el templo del Espíritu Santo. Yo les había dicho en un estudio bíblico que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como lo fue el tabernáculo para Dios. Nuestro cuerpo, comparado con el tabernáculo, representa el atrio. Lugar santísimo, lugar santo, nuestra mente. Lugar santísimo, el corazón. Aleluya. Repito, lugar santo, nuestra mente. Lugar santísimo, nuestro corazón. El tabernáculo comprendía la estructura del atrio, lugar santo y lugar santísimo, que lo que dividía al tabernáculo del lugar santo al lugar santísimo era un velo. Cuando Cristo muere, que hubo un gran terremoto, el velo se rasgó de arriba hacia
¿Por qué? Porque usted no necesita de un sacerdote o un sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote es Cristo. Usted no necesita de un intercesor en la tierra, cuando tenemos un intercesor que es sumo sacerdote en el cielo. ¿Por qué en Efesios mezclan a Jesucristo o en hebreo con Melquisedec? Porque Melquisedec era rey y sumo sacerdote. Y donde se menciona cuando Abraham le da los diezmos, y en el Nuevo Testamento, Melquisedec representaba ser rey, Jesús sumo sacerdote, Melquisedec era sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote intercede en el lugar santísimo, que es nuestro corazón, ante el Padre. Por eso él dice que de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Por eso él dice que yo escudriño tu mente y tu corazón. En la mente tú guardas los pensamientos. Y tu mente tiene que estar libre de un pasado y en tu corazón para vivir un presente. ¿Dónde se atesoran los recuerdos del pasado? ¿Me están entendiendo? Limpia mi mente y limpia mi corazón. Cuando en mi mente está el pasado y el recuerdo, hay que evitar que llegue al corazón. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón se va a hacer raíz de amargura y va a crear una herida. Y en esa herida entra la semilla del pasado y crea una raíz. Y eso pasa por lo que se convierte y no se arrepiente. Y para los que dicen, ¿qué pasó? Vamos al relato de cuando Pedro va a predicarle a Cornelio. Eso está en Hechos 10. Hechos 10. Hechos 10. Del 44 al 45. Hechos 10. Usted puede hablar en lengua y pidan los dones, pero sobre todo pidan los frutos. ¿Qué debe hacer el cristiano? Pedirle al Espíritu Santo. Ya que tú eres sellado con el Espíritu Santo, vas a tener la plenitud del Espíritu Santo. Uno, los frutos. Pídeselos al Espíritu Santo. Y luego los dones. Ese es el orden. Hechos 10, 44 y 45. Aquí en este relato, Dios se le manifiesta a Pedro y le dice, es más, vamos a leerlo que es mucho mejor. Vamos a leerlo. Hechos 10, 44. Porque así vamos a entenderlo mucho más y usted va a ver qué es lo que pasó. Hechos 10, capítulo 10. Hechos 10. Cornelio es la primera persona gentil que se convierte al Evangelio. Y vamos a leer ese relato de qué fue lo que pasó aquí
en la casa de Cornelio. Acuérdense que Pedro era judío. Y judíos y gentiles no se llevaban. Por eso a Pablo se le hizo difícil entrar en el núcleo de los discípulos. Porque Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. No crea que la aceptación de Saulo de Tarso a la conversión de Pablo se le hizo fácil allegarse a los discípulos. No. Ellos dudaron de Pablo, lamentablemente. ¿Y qué dice? Pedro y Cornelio. Cornelio gentil, Pedro discípulo de Cristo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ese hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad que sí? Aquí lo estamos viendo, ese texto bíblico. Y que hacía muchas limosnas al pueblo, le daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un gentil, un centurión de Roma. Romanos y judíos no mezclaban mucho. Pero mira lo que hacía, las buenas obras de este hombre. Daba limosna y siempre oraba. ¿Cuántos oran aquí? Pues para todas las veces, pues, si me acuerdo. Entonces este caballero oraba. Usted sabe que el triunfo de Daniel fue la oración. El triunfo de los 3 jóvenes hebreos fue la oración. El triunfo del cristiano es la oración. Los discípulos sintieron la necesidad de que decirle a Jesucristo, enseñanos a orar como Juan enseñó a los discípulos. Jesucristo mismo oraba a su Padre. Oración es hablar. Hablar. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía Cornelio. Este ángel le hablaba a Cornelio. Fíjense la reverencia y la vida que tenía ese gentil romano llamado Cornelio con Dios. Aleluya. O sea, esto no es cuestión de religión, es cuestión de Relación. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han sido para memoria delante de Dios. Era esto, las instrucciones que el ángel le da a Cornelio. Reconozco lo que tú haces en la tierra porque tiene valor en los cielos. Envía pues ahora, le dice el ángel a Cornelio, envía pues ahora hombres a Jope y a pedir a Simón. No le dice Pedro, le dice Simón por el nombre que era conocido. Pedro es el nombre que Cristo le da más adelante cuando Cristo le pregunta quién dicen los hombres que soy yo, y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y Cristo le dice, tú eres Simón, pero de hoy te llamarás Pedro, que significa piedra. El que tiene por sobrenombre, fíjate, ahora es un sobrenombre Pedro, o sea que por encima de Simón se llama Pedro. Amén. Usted tiene un sobrenombre también, acuérdese. Aleluya. Esta esposa en casa de cierto Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar, porque Simón Pedro era pescador.
Él te dirá lo que es necesario que hagas. Se fue el ángel que había hablado con Cornelio. Este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Imagínense la magnitud y el poderío que tenía Cornelio, los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban caminando y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hablar con Dios, ¿verdad que sí? Pedro subió a la azotea. Mira cómo Dios orquesta todo para la salvación y la manifestación del poder de Él sobre un gentil. Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaba algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto en ese éxtasis, en esa visión, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y serpientes y aves del cielo. Está viendo Pedro lo que desciende del cielo, pero miren la raíz judaica de Pedro. Y le vino una voz del cielo diciendo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Judío, raíces judías, Pentateuco, donde Dios prohíbe el comer ciertos animales que eran inmundos. ¿Están entendiendo? Se le salió las raíces judaicas. Cristo es gracia y nosotros somos libres de la esclavitud de la ley. Volvió la voz a Pedro por segunda vez y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames común. Otros dicen inmundo. ¿A través de quién Dios limpió lo que era inmundo? A través del sacrificio. Lo que yo te prohíbo en la ley, te prohibí en la ley, ahora en la gracia es limpio. Esto se hizo 3 veces. Y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, fíjese todo lo que Dios está haciendo para la conversión de Cornelio, uno de los poderosos guardias romanos. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Cuando Dios te habla, Dios da dirección. Cuando Dios te manda, te comisiona. Fíjate que lo que Dios le manifestó a través del ángel a Cornelio es lo que es el cumplimiento de lo que está aquí. O sea que lo que Dios habló en su palabra
hoy es el día del cumplimiento en tu vida. Uy. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo le habló a Pedro: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Cuando Dios tiene planes contigo, hasta las piedras hablan. Entonces, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que busca. Y le dijo Pedro: ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con el bautismo del Espíritu Santo? Se lo voy a decir, pero quiero hacer el relato para que usted tenga la mente amplia de qué fue lo que aconteció, cómo Dios lo planificó y cómo Dios trabajó con Pedro para llevarlo a donde Cornelio. Porque acuérdense, judíos y gentiles no se llevaban, romanos y judíos no se llevaban. Era guerra. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tu palabra, la palabra de Pedro. Entonces, así, acuérdense que Pedro fue el que predicó que se convirtieron 5,000 después que se derramó el Espíritu Santo en Hechos 2 de los apóstoles. Haciéndole entrar, los hospedó, y al siguiente día, levantándose, fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope a Pedro. O sea, Jope, ya Pedro tenía acompañantes dentro de su casa, eran testigos. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio, su casa. Cuando Pedro entró, salió Cornelio para recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy también hombre. O sea que Cornelio reconoció la majestad de Dios a través de él. Por eso Cornelio se postra ante Pedro. Y así hay muchos creyentes que se postran ante los profetas y apóstoles. No, porque son hombres igual que Amén. nosotros. Amén. Ellos están para servir, no para ser servidos. Amén. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Escuchen esto. Y les dijo Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil, pero a mí me han mostrado Dios que ningún hombre, llámese común o inmundo. Ahí Dios le rompió la venda religiosa, la venda de la teología, la venda ay Señor, del Antiguo Testamento, y lo hizo ver la gracia de Dios para bendecir a Cornelio. Le quitó el Pentateuco,
Santo. Porque ya no vas a vivir conforme a la ley ni al Pentateuco, vas a vivir ahora conforme a mi gracia y conforme a lo que yo el infierno le llame inmundo. Y aquí lo manifiesta el capítulo 28, donde judíos y romanos no se llevaban, donde judíos y gentiles no se llevaban. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Y ponte a replicar para que tú veas. Así que pregunto, ¿por qué causa te has hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayuno. 1, ayuna. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso un varón con vestiduras resplandecientes. La importancia del ayuno. Que esa es la vida consagrada de Cornelio. Él no dejó de ser centurión porque ayunaba, daba buenas limosnas y oraba. Amén. Un gentil haciendo lo que se supone hicieran los cristianos. Y dijo Cornelio, tu oración, y le dijo el ángel, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y a pedir a Simón Pedro, el que también tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora, aquí está dándole la dirección, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero ¿por qué el hombre hace excepción de personas si Dios no lo hace? Santo. Alaba. Alabemos al Señor. Gloria a Dios. O sea, hay personas que hacen excepción con otras personas cuando Dios no lo hace. El religioso le cuestionaría a Cristo por qué lo salvó, porque salvó al ladrón, ¿verdad? Santo. Porque la voluntad de Dios va por encima de la nuestra y los pensamientos de Jehová nadie los entiende. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad he comprendido que Dios no hace excepción de personas, tampoco usted lo haga, no lo haga, porque si usted hace excepción de personas, cuidado, eso es un pecado. No llame impuro a lo que Cristo limpió, sino que en toda nación sea agradada del que le teme y hace justicia. Y entonces está hablando aquí de que Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, el Señor de todo. Este es el mensaje de Pedro. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea comenzó desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que el que te oprime a ti es el diablo. Quien trató de dañar a Job, ¿quién fue?
El diablo. ¿De dónde viene la plaga y la enfermedad? Del enemigo. ¿De dónde viene la sanidad? De Cristo. Amén. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas. Está hablándole Pedro a Cornelio, que es el primer gentil que se convierte al cristianismo. Las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo se manifestase no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de entre los muertos. Subraye bien esto, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, o sea que el propósito de Dios cuando se cumple en ti ya había sido hecho en Dios. O sea que la manifestación que hoy tú tienes de Dios fue planificada por Él para este tiempo. Wow. Poderoso. ¿Usted me está entendiendo? Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Aleluya. Cuando dice hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra como en el cielo, es porque la voluntad de Dios se planificó antes en usted para bendecirle hoy. Santo. No nos predestinó antes de la creación del mundo. Amén. Pero vamos ahora a lo más chévere. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios Que ha puesto por juez de vivos y de muertos. Cuando la exhortación de Cristo y predicar el Evangelio a toda criatura es sin excepción de personas. Aquí usted no le va a predicar del Evangelio de Cristo a sus mejores panas y amigos. Usted va a dar testimonio a los que no pueden llegar a la iglesia, Aleluya. a los deambulantes, al drogadicto, al alcohólico, al pecador. La iglesia es para el pecador, el Evangelio es para el pecador. Santo. Por eso él dice, yo voy a entrar la número 100 porque hay 99 que no necesitan de arrepentimiento, pero la 100 sí lo necesitan. ¿Estamos entendiendo esto? Pastor, ¿y en qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo detrás de todo esto? Vamos a llegar a esto. De Jesucristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecado en su nombre. O sea que cuando usted llega a Cristo, lo primero que usted recibe es el perdón de pecado. O sea, usted recibe la libertad de Cristo de su pasado a través del perdón para bendecirlo en el presente, para que usted sea libre también para perdonar a sus prójimos. Esto es bien complejo. Sanidad interior. Ahora vamos a qué consistió el bautismo del Espíritu Santo. Dijimos que el bautismo del Espíritu Santo es el sello. En la plenitud se manifiestan los dones, ¿verdad? Primero, los frutos. Los frutos, ¿verdad que sí? Qué bueno, están pendientes. Se van a manifestar cuando tú te arrepientes, te conviertes,
se van a manifestar en ti primero el sello. El sello. Separado es mío. No toquen. No toquen tu bien, qué sé yo no sé inglés. No lo toquen. Tiene el sello. Tiene el sello del Espíritu Santo. No lo toquen. No lo toquen. Tiene el sello del Espíritu Santo. No lo toquen. Me pertenece, yo di mi vida por Él, mi sangre derramada por Él, la plenitud mía es sobre Él. Aleluya. No lo toque. ¿Qué le dijo Dios a Satanás cuando fue a fastidiar a Job en el cielo? Tócale todo lo que tú quieras, quítale lo que te dé la gana, pero su alma, su espíritu me pertenece. Aleluya. ¿Están entendiendo? Cuando tú tienes el sello del Espíritu Santo, tú tienes la pertenencia a Dios, a Jesús por semejanza y al Espíritu Santo como templo. Santo. Y te podrán quitar todo lo que es material. Te podrán pedir la enfermedad, pero el Cristo de la gloria te sanó. Amén. Te sanó la enfermedad del presente. Te sanó en el pasado. Para bendecirte en el presente. Vive Cristo. Vamos a orar los buenos. Para los que dicen que la señal del Espíritu Santo es el hablar en lengua. El hablar en lengua es un don. No es una señal. Hay gente que profetiza y no hablan lengua. Y si no, nos vamos a 1 de Corintios y a 2 de Corintios cuando había el desorden. Mientras Pedro todavía estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Y los fieles de la circuncisión son los que Pedro llevó. La circuncisión era solamente en el antiguo pacto para identificar los hombres que eran de Israel y los que no lo eran. Y los que se convertían al judaísmo, que se convertían a los hebreos, se tenían que circuncidar. Moisés tuvo que circuncidar a sus hijos. Y los fieles que estaban con Pedro, que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramó, ¿qué dice? ¿El qué? El don. ¿Qué dice? El don. ¿Que se derramó qué? El don del Espíritu Santo. Santo, aleluya. ¿Que se derramó qué sobre aquellos gentiles? No entendí, esa Reina Valera yo no la entiendo. ¿Qué dice? ¿El qué? Santo, aleluya. O sea que el Espíritu Santo te da a ti el don. No como señal, sino como que eres sellado con el Espíritu Santo. Santo. Mi alma te alaba, Jehová. El don, ¿y qué es el don? El don de lengua. Y eso lo da el Espíritu Santo. ¿Y por qué si es del Espíritu Santo te dicen a ti como marioneta, habla lengua y tú tienes que hablar en lengua? ¿Qué estás hablando tú en lengua? Si eso es un don que lo da el Espíritu Santo. Esto no es
Como hace el jíbaro que improvisa. Y hay gente que improvisa la lengua. Y esos son los que se escuchan, pero están vacíos. Es una aberración que a usted le digan por emoción en un show de culto, el que habla en lengua comience a hablar en lengua. Eso es un don que es del Espíritu y es para la edificación de la iglesia. No leen Corintios. No leen las epístolas de Pablo. Esto no es por emoción. Esto es por convicción. Tú no puedes hablar lo que el Espíritu Santo no te da para hablar. Yo he escuchado eso en mi iglesia. Y el que profetiza comienza a profetizar. ¡Disparatero! Eso es insubordinación al Espíritu Santo. Esas son las emociones de la carne. Usted habla en lengua si el Espíritu Santo le da el don de lengua para hablar, para edificarse usted y edificar la iglesia. Y tiene que haber un intérprete. Cuando usted intercede por una persona hablando en lengua, tiene que haber un intérprete, lo dice Pablo. ¿O qué tú vas a entender si yo te empiezo a hablar a ti en lengua? Como me pasó en una ocasión, yo vine y me senté. No hubo interpretación. Yo no sentí nada. Y me senté. Pablo lo dice. Si usted no puede interpretar la lengua o no hay un intérprete, baje su voz, porque es el Espíritu Santo trabajando con usted. Amén. Amén. No diga lo que Dios no dijo. No haga lo que Dios no le manda hacer. No juegue con los dones. Usted habla en lengua, se manifiestan los dones en usted cuando es para edificación suyo o de la iglesia, y ninguna profecía es de interpretación privada. Y para terminar, ¿en qué consiste el bautismo del Espíritu Santo? Usted se convierte. Perdón, usted se arrepiente. Usted comienza en usted el arrepentimiento, es la entrega de su pecado y su pasado a Dios. Él también lo trabaja. Cuando tú te arrepientes, tú entregas tu pasado y tu carga y tu pecado a Dios, que son cosas del pasado. Jesucristo comienza en ti a ser un templo nuevo, una nueva persona, una nueva criatura. ¿Para qué? Para que aquella tercera persona que estaba en tu creación en el principio del mundo venga a habitar en ti como tu templo del Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo a habitar en ti, primero te sella. Lo dice Pablo, que eres sellado por el Espíritu Santo. Uno,
manifiestan los frutos por lo que te van a conocer y no por lo que te van a escuchar. Aceptas a Cristo, te arrepientes, se olvidó del pasado y todo lo que pasó y de todo tu pecado, te sella el Espíritu Santo, te hace el templo, te sella el Espíritu Santo, se comienzan a sentir en ti los frutos y te van a conocer por los frutos, por el cambio que los frutos operan en ti, porque el perdón significa amor, el perdón significa libertad. Amén. ¿Están entendiendo? Gloria a Jesús. Luego que eres sellado con el Espíritu Santo, viene sobre ti los frutos. Luego vienen los dones para edificarte y edificar la iglesia. Amén. Y luego viene el cumplimiento por el cual fuiste llamado por Dios a los 5 ministerios. Es un proceso. ¿Están entendiendo? Ahora se dan cuenta porque el pastor no sabe predicar, pero sí sabe enseñar. Y hoy en día, y usted ve conversión de Pedro. Pedro le refutó muchas veces a Pablo por las cuestiones judaicas. Porque Pedro se creía todavía que era judío. Después que le predicó a Cornelio, que fue el primer gentil. Y tuvo grandes diferencias en Gálatas y en otras iglesias que Pablo abrió, que eso está también en Hechos de los Apóstoles, del 11 en adelante. Pedro tuvo encontronazos con Pablo, porque Pablo hablaba de la gracia. No vio a Jesucristo, pero Cristo se le manifestó. No caminó con Cristo, pero Cristo caminó con él. En cambio a Pedro, que Pedro estaba siempre con Jesús. Pero Pedro se enfocó, aunque tuvo lo de la conversión de Cornelio, se enfocó mucho en la ley. Y tuvo, cuando discutamos las epístolas de Pablo, la carta a las diferentes iglesias, usted se va a dar cuenta. Pedro todavía quería circuncidar a gente. Pedro quería que la gente tuviera dietas kosher, que eso era dietas de legumbres y cosas así. Después de esta conversión tan importante de Cornelio, repito y termino: bautismo del Espíritu Santo. Te arrepientes, te conviertes, Cristo borra tu pasado, tu pecado, lo hizo en el pasado para que en el presente se haga real. Borra tu pecado, borra tu pasado. Cristo te va a formar como un templo del Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo en ti y te sella. Y en esa trayectoria del Espíritu Santo entrando en ti, Él va sacando las cosas viejas por las cuales tú te arrepentiste y poniéndolo todo nuevo. Se van a empezar a manifestar los primeros frutos del Espíritu, que es el amor. Luego, los dones para edificarte y edificar la iglesia. Ese es el orden. En eso consiste el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna pregunta?
Cuando dice la Biblia que fuimos predestinados antes de la creación del mundo, aquí lo vimos en Cornelio. Dios se le revela a Cornelio, se le revela a Pedro para que Pedro vaya a manifestar lo que el ángel y el Espíritu Santo le hablaron a Cornelio. O sea, que para tú venir a los pies del Maestro, ya ese camino estaba preparado para que tú llegaras. Aleluya. Amén. ¿Están entendiendo? Porque me dijeron, de día no habla de... Porque habíamos hablado de lo que contristaba el Espíritu Santo. Pero yo quería hablar de lo que consiste el bautismo del Espíritu Santo, el proceso. ¿Cómo comienza? Y quien bautiza es Jesucristo en Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos quieren el bautismo del mundo? El bautismo del Espíritu Santo. Eso lo da y lo hace Cristo. El que bautiza en Espíritu Santo. Hacen cultos sobre eso. Pero que, wow. El Yo hombre participé no de ello puede- algún día. El hombre no puede hacer lo que tiene que hacer Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Por eso Cristo le dijo a Juan el Bautista, cuando el Bautista le dice, conviene que tú seas el que me bautices a mí, y Cristo le dijo, no, se tiene que manifestar esto primero, bautízame tú a mí, porque tú eres el que estás enderezando, abriendo el camino para que yo comience, para que yo siga. Cristo es el precursor del bautismo. Amén. Amén, gloria a Por Dios. eso Dios preparó de antemano un primo hermano para que lo bautizara y anunciara del Cristo de la gloria. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? Mirza está conectada. ¿Quién? Mirza. Ay, Y qué bueno. Nanet. Les pide y Que saluda. Dios les bendiga. Saludos. Gracias por conectarse. Dios les bendiga.